Bienvenidos a la Piscina Cómics y a nuestra visita exhaustiva de la exposición dedicada al arte del cómic en CaixaForum. Este episodio está dedicado a maestros clásicos del cómic francés para adultos, artistas enormes como Loisel, Julliard, Chaland, Tardy, Messier, Druillet, Bilal y Scaïten. Empezamos. Aquí tenemos un grupo de autores franceses muy importante que destacaron mucho en los años 80 y 90 del siglo pasado. Chaland, Floch, Julliard, Loisel. Y esa ilustración pertenece a una serie de fantasía heroica muy popular, La búsqueda del pájaro del tiempo. Es una adaptación un poco al estilo francés, al estilo BD, de ese mundo de imágenes fantásticas creadas por el maestro Frazetta. Y eso es nada menos que la portada, creo que de la integral, o sea, es el double spread de la portada, ¿no? Que se ve, sería la mitad de la portada, ¿no? Aquí, donde aparecería aquí el título. Y esa es la parte de atrás del libro. ¿Te acuerdas de Azpiri? Sí, Ese estilo así me recuerda mucho. sí, es verdad que te recuerda a Azpiri. Loisel marca mucho la línea. ¿Sabes? Como tiene ese punto de pictórico que le gusta mucho, pues no sé, por ejemplo, cuando pinta la zona del bosque y de la selva, pues le mete muchas texturas y muchos tonos y tal. Pero luego es de los de la escuela en los que marca mucho el lápiz, ¿no? Y entonces es una mezcla de algo muy pictórico y también algo muy gráfico, con mucha marca, ¿no? Este es por una portada de Las siete vidas del Gavilán, de Julliard, que es una historia que ocurre en el siglo XVII. Esto es otra de los géneros que domina el cómic francés, que es el género histórico, y que también son pioneros en ese tipo de historias, que los superhéroes han dominado tanto el mercado americano, que al final las historias que se cuentan siempre son historias de fantasía. Especialmente la escuela franco-belga empieza a tratar historias históricas, pero con este rigor de trabajo, donde cada una de estas casas son las casas, la arquitectura del siglo XVII en Francia, ¿no? Los trajes están perfectamente documentados. Es muy difícil para mí hacer este tipo de trabajo sin que se quede en el preciosismo si no tienes un guión muy bueno, y los guiones son maravillosos, los de estas historias. Y luego de Chaland, pues una pena que no haya una página en blanco y negro. Hay esta portada que aparecen estos tres personajes que son una especie de socias de Tintín y de Fantasio, pero le incorpora una chica. Entonces hay un elemento así sexy, donde ella además es una chica de armas tomar, y es el trío. Entonces es muy curioso. Luego Chaland era bastante punky, tenía unos personajes muy cañeros. Todo esto se publicaba en Metal Hurlant, que era la revista que fundaron los humanoides asociados. A mí me recuerda muchísimo a Max, a Peter Punk. Sí. Pero muchísimo. Bueno, es que Chaland ha influido muchísimo en Max y en muchos otros dibujantes. Son los 80. Dio con la tecla. Chaland murió muy joven y dejó muy poca obra, pero sin embargo ha tenido tanta influencia que es uno de los más importantes artistas franceses del cómic europeo de los 80. Sí, dio con la tecla. Fue como inauguró un estilo que se le llamó el estilo atómico, Atom Style, que es como una especie de estilo, ¿no?, de la escuela de Spirou original y de Gillet, pero modernizándolo, simplificando más las formas, ¿no? Creando muchos más ángulos, marcando más las líneas. Por ejemplo, aquí, pues en vez de redondear, ¿no?, cortando. Parece que está todo cortado con un tijera rápido. Tac, 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 tac. Tiene como esa sensación de que se trata de algo vintage, antiguo, pero a la vez es muy moderno, ¿no? Pero claro, fíjate el peinado de ella, ¿no? Y la simplificación de la cara. Sí, por eso digo, me recuerda a Max, me recuerda también a Daniel Torres. Es que es la escuela que viene toda, de los 80. Y todo eso, ¿no? Que sí. Recuerdo personajes que se parecían, o sea que... Sí, mira, es más exagerado. ¿Cómo creas la textura del árbol? Eso lo ves en Daniel Torres. O sea, con 4 rayas, no hace falta meterle todo lo que le metería Franklin, por ejemplo, a ese árbol de rayitas. Ni siquiera Hergé, ¿no? Simplemente, o cómo resuelve esas hojas en primer plano,
¿no? Que parece casi como unas hojas de matiz. No, Chalán es uno de los diseñadores y dibujantes más importantes de esta época, sí. Y aquí tenemos a los Buah, Tardí, los Tardí. buah. Bueno, tengo que decir que aquí hay un agujero porque deben faltar 3 o 4 Tardís que tenían que estar aquí. Pero bueno, no está nada mal tener dos. Que además son los personajes más característicos de Tardí. Tardí es un autor que empieza en los años 70 a publicar precisamente en Pilot. Es un personaje muy curioso, de ideología muy anarquista, muy crítica precisamente con la historia de Francia. Para mí su mejor libro es el de La Guerra de las Trincheras. Es impresionante el dibujo de ese libro. Pero estos son sus dos personajes más populares y más famosos. Adele Blanc-Sec, al cual adoro porque además lo empecé a leer con 13 años y era la primera vez que leía un personaje femenino que recordaba mucho las aventuras de Tintín, las extraordinarias aventuras de Adele Blanc-Sec, que molaba. Y me acuerdo, el primero que compré era El demonio de la Torre Eiffel. Era un personaje extraño, pero una especie como de periodista, también escritor tipo como Tintín, en el mundo de principios de siglo, del París, donde todavía llevaban coches de caballo y había los primeros autos. Y en esta especie de París modernista, del Art Nouveau, pues de repente aparecía este personaje con aventuras estrafalarias, con momias, con pterodáctilos, con científicos locos que revivían hombres primitivos. Todo esto mezclado con un dibujo absolutamente realista de los fondos, en donde podías disfrutar de cada calle de París que estaba perfectamente dibujada. Cuando yo lo leí me recordaba mucho a la escuela franco-belga porque era esa mezcla de fondos muy bien dibujados de las historias de Black and Mortimer, donde aparecía muy bien dibujado toda la calle y luego los personajes eran muy caricaturescos. Esta es una portada de la revista Sweep, que es la revista Continuará, que era una revista que junto con Metal Hurlant es las dos más importantes de los 80 en Francia, que es la que empieza a publicar historias tan largas que se van continuando y que luego cuando se publican son las primeras novelas gráficas. De hecho, aquí Mem, que es una de las primeras novelas gráficas, pues no sé si es incluso antes que El contrato con Dios. Y es una que escribe Forrest, el de Barbarella, y Tardí. Y aquí ha decidido, ha tenido algún problema, se ha manchado y ha tenido que reforzar mucho esa línea, a lo mejor se le ha manchado y le ha entrado ahí, entonces ha tenido que cubrir todo eso, ¿no? Ha tenido que cubrir todo con pintura blanca. De Néstor Burma, que es el otro gran personaje es una adaptación de las novelas de Leo Malet, de este detective. Lo que hace Tardy es que lleva esa novela negra al cómic. Tiene un éxito absolutamente bestial en Francia, pero claro, lo que hace Tardy es que es eso, es que por ejemplo, se documenta con una fotografía y dibuja perfectamente esa calle, que es exactamente igual en perspectiva, esa calle. Los cómics de Néstor Burma dan la sensación de que estás ahí, de que Estás en son París. sitios No, son sitios auténticos. auténticos. Bueno, incluso los interiores de algunos bares, de algunos cafés. Este camión de basuras, pues un camión de basuras de la época, Sí. ¿sabes? De los años 50, tal cual, exacto. Pero lo que tiene Tardy es que sus personajes son muy caricaturescos, muy estáticos, siempre están como parados, hay mucho volumen de texto en los bocadillos, porque claro, son muy literarios, son novelas. Son novelas, sí. Entonces hay mucho que contar y ellos se mueven muy poco, pero sabe captar perfectamente ese mundo, ese lugar, esos sitios, ¿no? Y yo recuerdo cuando fui a París la primera vez que me conocí a París por los tebeos, por los cómics de Adele Blanc-Sec. Y entonces claro, iba buscando las viñetas, o sea, de memoria, y yo decía, pero esto sale en uno de Adele Blanc-Sec, porque es tal cual, exacto. Y luego, bueno, la lluvia es muy característica en todas las historias de Néstor Burma, que es diferente a la de Eisner y la de Frank Miller. Bueno, no tiene ningún efecto sobre... Pero es muy característico también de Tardy. Es otro también que utiliza la lluvia muchísimo. Una serie de rayas encima, sin crear... Es una lluvia fina porque es la lluvia parisiense, que es la lluvia que está todo el día cayendo.
Sí, pero que ni siquiera rebota No, en las cosas. no, es como un filtro es que un- está por encima. Bueno, esta además es una con final, o sea que es la última página de la aventura. Aquí el fin está recortado y puesto encima. A lo mejor lo rótulo no le gustó cómo le había quedado y lo tapó. Sí, y lo he tapado. Aquí hay esto es lo que iba a comentar de Tardí, una característica que es el inventor de estos bocadillos. Estos son los bocadillos de Tardí, que son bocadillos Art Nouveau porque él está obsesionado, bueno, está fascinado por principios de siglo, por la época de primeros de siglo en Francia y la Primera Guerra Mundial. Y entonces, cuando empieza a dibujar sus historias que ocurren durante esa época, y empieza a dibujar con unos bocadillos que tienen todas estas curvas, son muy Art Nouveau, con ese especie de rayito que dibujan todas. Y entonces son las que empieza a utilizar en las de Adèle Blanc-Sec, pero luego cuando empieza a contar historias ya que ocurren en los años 50-60, continúa con esos bocadillos y son característicos de Tardí. Todos estos bocadillos a mí me encantan. Si los haces, pues ya sabes que estás copiando a Tardí. Nadie lo puede hacer nada más que él. Y luego es curioso porque cuando tiene que meter tantos textos que, claro, para hacer un bocadillo así, pues se le va, ¿no? Es como que empieza a hacer curvas, se le sale una especie como de pastel, ¿no? Una especie de tarta. Porque como, claro, él imagino, yo lo sé porque le he visto dibujando en vídeos, que empieza dibujando a lápiz todo y dibuja el texto y luego ya termina cuando lo entinta, hace el bocadillo. Entonces, bueno, es como Pero la letra es preciosa también. Sí, es otra de las características también de que La tiene letra, una letra. Yo creo que a mí la letra de Tardí y la de Giraud, que es otra cosa que no hemos sí, comentado, es verdad, no lo hemos comentado. que la letra de Giraud de Moebius Sí. es alucinante. Sí, sí. Porque es una cosa que Moebius decía que él no entendía por qué los dibujantes no se hacían su propia rotulación. Porque es parte del dibujo. Mira la letra, qué bonita, cómo va haciendo todas las curvas. Está muy condensada, pero está perfecta, todas las curvitas y se lee muy bien. Eso es muy difícil, ¿no? Porque es difícil que con esta condensación de texto no se lea y se lee perfectamente bien. Y además Tardí utiliza en minúscula, no sé si te has dado cuenta, que Tardí es minúscula y eso es también muy característico, porque todos utilizan mayúsculas. Las minúsculas es difícil de leer, pero Tardí dice no, voy a hacer minúscula. Menuda página. Está Messier y Christine, que son los creadores de Valerian. Y Valerian, bueno, tan importante a nivel de influencia en la ciencia ficción como Moebius, porque Valerian es el prototipo del cual luego se extrae Star Wars, nada menos. Pero hay muchos elementos que luego Lucas va a sacar luego para Star Wars, ¿sabes? De los samuráis y ese tipo de escafandras que aparecerán luego en Darth Vader, las naves espaciales, esta famosa nave espacial de Valerian, que es el prototipo del arco milenario, o estos espacios de naves volando que es muy de Blade Runner, ¿no? El quinto elemento es una peli que se hace en la que entra a diseñar Moebius y Messier, y esto es el quinto elemento, que son los taxis que vuelan y todo eso. Si te fijas en la línea de Messier, ¿no te recuerda a Gigi mucho? A Jerry Spring, que hemos visto antes. Sí, 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 sí. ¿Eh? Sí. De la escuela, viene de la misma escuela. Él empieza muy caricaturesco. Los primeros de Valerian son casi como de humor, así, o sea, son muy cabezones. Y poco a poco va desarrollando y empieza a crear esto, ¿no? Empieza a crear mundos ya con unos detalles. Pero es verdad que se ha reivindicado mucho el personaje de Laurie, porque bueno, es uno de los personajes de cómics de mujer con más relevancia, hasta el punto incluso que las aventuras de Valerian las han cambiado el título y ahora son las aventuras de Valerian y Laurie. Agentes espaciotemporales. Pero es verdad que a mí como niño me llamó mucha atención porque ella molaba mucho. Pero es que ella es tan protagonista como él y es muy cañera. Muy cañera, sí. De hecho hay historias enteras que son sobre ella. Hay una famosa portada del País sin estrella, en donde además lo bonito es que vemos el blanco y negro y el color. El blanco y negro, que es el tamaño mucho mayor que el del color. ¿Por qué? Porque el blanco y negro
es la original que pinta tinta, y lo de abajo lo que vemos es lo que llamamos el bleu, que es la impresión en gris o en azul de las líneas de tinta que van a colorear con acuarela o con témpera y que luego van a colocar encima un acetato de la impresión del dibujo de arriba. Aquí, si le quitáramos ese acetato que tiene con el negro, lo que veríamos es solamente color, Solo manchas. solo manchas de color, sin línea. Y de hecho son muy bonitos. A mí me gustan más cuando los colocan sin el acetato, porque parecen cuadros abstractos. O sea, sigues viendo las formas de los personajes, pero al solo haber color y no haber ningún tipo de línea, se convierten en algo como muy abstracto, muy moderno. Son muy bonitos. Y de hecho se ve aquí, porque se nota que está separado. No sé si te das cuenta Sí, sí, sí. que hay un poquito de que está separado el acetato del color de da una abajo sensación así un poco y da una sensación un poco de relieve raro. ¿Mm? Fíjate aquí cómo la luna la ha movido, ¿no? Estaba aquí, mira, la de arriba. Mira, fíjate la luna, cómo la había colocado arriba, se la había quedado muy arriba en el dibujo y la tuvo que borrar con témpera blanca y volver a redibujarla abajo. Ahora mismo eso en el ordenador en Photoshop se haría en un segundo. Pero bueno, yo prefiero quedarme con un original y ver todos estos. Aquí hay hasta está hundido. ¿Qué había ahí? Ah, estaba el título. Es que estaba el título. Mira las letras. ¿Se ven ahí? Mira. Estaba el título y luego ha decidido quitarlo y dejar el dibujo sin título para el título luego ponerlo posteriormente. Los guiones de Christine de las primeras aventuras son alucinantes. El país sin estrella, por ejemplo, es una historia que ocurre, que ellos llegan a un planeta en donde hay una señal, un poco como Alien, y de repente no ven nada, está todo vacío, solo hay rocas. De repente ven un agujero, se meten con la nave espacial dentro, pasan por montones de mundos alucinógenos extraños y salen por un lago y se dan cuenta que el planeta está vacío y lo que hay dentro es un mundo. Y entonces es un mundo en el que están en lucha dos pueblos, uno es un patriarcado y el otro es un matriarcado. Una son amazonas y la otra son hombres que además eres un rey como muy debilucho, gordo y como poco asqueroso. Y entonces ellos, por el azar, acaban cada uno en un bando diferente. Él acaba con las amazonas y ella acaba con los hombres y tienen que conseguir que paren la guerra porque están destruyendo el planeta, ¿no? No se dan cuenta que con las bombas y con todo lo que están utilizando en el interior del planeta lo van a reventar porque ellos no saben. Entonces cogen a los líderes, una gorda amazona y un gordo rey, los suben a la nave y los sacan fuera para que vean dónde viven, que es una roca. Y entonces se dan cuenta y tienen que parar. Es un poco como la Guerra Fría, ¿no? Y las bombas nucleares. Cuidado, ¿no? Esta es de los aspectos de Inverloc. Esta ya es cuando Messières llega al nivel máximo de dibujo. No te recuerda a Moebius ya y a cómo trabaja la témpera, ¿eh? ¿Sabes? Messières y Giraud eran muy amigos. Messières había sido cowboy, había vivido en Estados Unidos y montaba a caballo, y hay una famosa foto donde va subido a caballo y la copia Giraud para dibujar a Blueberry. Ah, es verdad, Y entonces sí, esas, cuando abras los álbumes de Blueberry y es una copia de una foto de Messières. Sí, esa historia la conocía, sí. Sí. Y esa es, ¡buah! Es precioso. El watch aquí. Toda la bruma esa, cómo está dibujada. Y mira, no sé si está hecho con aerógrafo, pero fíjate cómo está creado todo esa. Es perfecto. No tiene nada, nada que se le haya ido, nada, ninguna corrección. Y luego me encanta esto que no esté terminado. Que lo ha dejado sin terminar, esta parte de abajo.
Bueno, es como una versión Mobius más caricaturesca, pero es muy bonita. Buah, y ahora vamos a ver esta bestialidad de Brillet, de Delirious. Este dibujo de Brillet yo lo vi por primera vez en esta revista, que es uno de los primeros cómics que leí para adultos. De hecho, la portada es la página que viene antes de esta. Vemos este barco, esta locura de barco que va surcando esta especie de mar embravecido loco y con esa calavera gigante y esa especie de castillo sobre el barco, ¿no? Y de repente, ¡plas! Cambio de perspectiva y se te sube aquí porque los personajes están aquí arriba hablando, ¿no? Entonces, mira, si lo he traído para que veamos la diferencia de tamaño que hay. Coges las páginas centrales, que son las de color, que es donde sale la historia. Eso es, ahí está. Entonces, aquí empieza así, con el barco, las islas del viento salvaje, de Loan Sloan, y de repente, ¡zas! Entonces, fíjate, compara el tamaño. Alucinante. Claro, Druillet dibuja, que es una de las cosas que me volvían loco cuando lo leía, que era esta cantidad, ¿no?, de personajes y de detalles y de elementos. Entonces, claro, yo entiendo ahora que lo hacía a este tamaño, aunque luego ves cosas de Moebius que están hechas a un tamaño pequeño y lleno de detalle. Y eso que es bonito ver la página de color, porque no se entiende si no esta El luna, círculo. ¿eh? Este reflejo de este sol o luna de sangre, que es como muy japonés, ¿no?, que lo va a utilizar aquí, en el centro. A mí me encanta. Yo me acuerdo cuando vi esto y me quedé absolutamente alucinado, porque ahora estamos muy acostumbrados de ver estas cosas, que el Señor de los Anillos, no sé qué, Sí. de estas perspectivas brutales pero yo no había visto en el cómic nada así. No se me había ocurrido que iba a haber un barco, que había un castillo encima del barco y vamos a ver la perspectiva de los personajes que están aquí hablando, que ha tenido que inventar esta cosa, ¿no?, de sacar el bocadillo aquí fuera, o ¿eh? Atención, ¿dónde está el bocadillo? O sea, los ha tenido que sacar tan lejos para tener espacio. Mira, aquí. Druillet era bueno, como todos, pero sobre todo había sido un artista autodidacta. No estaba tan dotado como Giraud para la anatomía, pero la escondía muy bien con el diseño. Si tenía que meter al personaje con una capa gigante, pues lo sujetaba para que no se notara que a lo mejor no controlaba tan bien de los músculos y demás, ¿no? Y claro, o sea, la barbaridad de esta calavera, ¿no?, que es muy de Alien. Estas formas, esas protuberancias, ¿no?, estas cebollas aquí. Entonces, todo en Druillet es muy orgánico, todo como parece, como sabes, tiene una cosa también muy como del de Alien, ¿cómo se llama? Giger, que todo es así como un poco asquerosillo, como con mucha baba, pero esa baba le da, ¿no?, ese punto, que es muy fascinante. Bueno, este es de los dibujos más famosos de Druillet, este tipo de personajes cibernéticos que son edificios y que son robots y que están como gritando, así una especie son edificios que gritan. Es una portada mítica de Metal Hurlant, creo que es el número 3 de Metal Hurlant, que si te das cuenta está homenajeando a todos los cómics de Pulp, de DC y anteriores, de toda la ciencia ficción pulp americana, clásica, ¿no?
pero metiéndole bastante más caña, exagerando mucho más el tema para que quede claro que pasa el tiempo. Somos más modernos, más liberados. Y esto es Bilal, portada de La Mujer Trampa. Estos son de la Feria de los Inmortales, que son uno de los cómics más alucinantes que he leído nunca, donde mete dioses, los dioses de Egipto con un mundo distópico, de un París fascista del futuro. Y bueno, luego con una técnica que también es muy de la época, muy de Moebius, pero que luego Bilal la va desarrollando, sobre todo a nivel de color, para ir desarrollando algo que es puro de él, que es este estilo que es un poco pasado como con Corbin, cómo lo hace, o sea, cómo consigue los efectos, ¿no? Crea unos efectos de luz con unos volúmenes, que parece todos sus personajes parece que son de piedra, porque son todos como blancos y como pedregosos. Y mira, aquí por ejemplo se ve mucho, esto es de Partida de caza, que es de Christine, que es el mismo guionista de Valerian. Hace una serie de historias con Bilal que son increíbles, de fantasía, de realismo. Esto es de la Unión Soviética. Es otro que cuando ves una página de Bilal de a 15 kilómetros sabes que es de Bilal. Sí, sí. No hay nadie que coloree como él. Nadie. Y esa es la mezcla de algo, sí, muy granítico, porque todos sus personajes, las casas, todas las montañas, todo parece que está hecho de piedra, con un coloreado fluido, como si estuviesen sumergidos en una especie de cloroformo, agua o así, como que estén todos como sumergidos, porque todo está como acuoso, ¿no? Como atmosférico. Y a la vez todo es rocoso, ¿no? Es esa mezcla la que le da la característica de Bilal. Esta de la Feria de los Inmortales, yo recuerdo la primera vez que lo vi, o sea, ves un poco la influencia de Moebius, es fácil verla en las primeras que tienen blanco y negro. Bilal empieza dibujando en blanco y negro y luego coloreando como se hacía, ¿no? Como con todos los álbumes franceses, franco-belgas, que el color se ponía después y tal. Pero de repente empieza a probar a aplicar el color directamente sobre la tinta y empieza a crear este tipo de efecto tan especial, ¿no? Que llega un momento en que muy bien, no sabes muy bien cómo consigue todos estos efectos de atmósfera, ¿no? Sobre todo para crear lo de las naves y lo de los cielos y todas las texturas y claro, es cuando hace esta historia de la Feria de los Inmortales cuando peta, o sea, realmente tiene un éxito increíble. Esta especie de París de distopia, ¿no? Fascista, en el que de repente aparece una nave espacial que es una pirámide y en la que dentro están los dioses egipcios que van volando en esta nave, ¿no? Y están buscando a Horus, me parece que es Horus, bueno, están buscando a uno de los dioses que se ha escapado y se ha metido dentro del cuerpo de este personaje, ¿no? Como que se ha metido dentro para poder esconderse y escapar. Es un poco el arranque de la historia. Entonces es una mezcla muy rara de elementos, ¿no? De dioses egipcios, naves espaciales, distopias, esta moda, ¿no? que debe mucho a Moebius, que debe mucho a Moebius por esa mezcla de lo antiguo con esas botas con lo moderno, pero aquí es donde Bilal encuentra su voz en este tipo de dibujo y de historia. Y luego característico estas caras que también recuerdan mucho a Moebius, pero que ya en Bilal se convierten en un rasgo de su estilo, ¿no? Que ya te digo, son todas como muy esculpidas, parece que son hechas de piedra, ¿no? Todos los personajes parece que están hechos como de piedra. Y también igual, ¿no? Llega un momento en el que, por ejemplo, una cosa muy característica de Bilal es cómo se recrea en estos efectos cuando mete el blanco de humedad o de humo o de nubes, ¿ves? Y lo va haciendo mucho en todas las páginas. Aquí, si te fijas, empieza a manchar mucho con el blanco. Es una cosa que empieza a hacer mucho. Aquí, por ejemplo, para crear esta especie de humo. Sí, todo brilla mucho también, ¿no? Le va sacando, mira aquí, por ejemplo, esto que sale de la luz, ¿no? Que no tiene mucho sentido, pero que lo aplica mucho y luego es el viento se va el viento, la nieve o la niebla,
lo empieza a utilizar mucho y empieza como casi a llenar a los personajes. Aquí en esta otra página, por ejemplo, también lo ves, mira que es esta especie de polvo que le sale al personaje. Fantasmagórico, sí. Fantasmagórico y tal, pero también lo encuentras aquí mucho, o en esta otra página, mira aquí también, por ejemplo, ¿ves? En las ventanas, o aquí, en esta otra, todo ese blanco es lechoso, es muy de Bilal. O aquí también, ¿ves? Aquí en los hombros del... En los hombros de este, Dios. del Dios, ¿ves? Mira los ojos. Los ojos hace también eso, ese efecto así con echando la témpera. O aquí como a la mujer modela todo con el blanco, que parece que es como de escayola. Es una cosa muy de Bilal. Son todas blancas, las mujeres. Esos personajes como si fueran muertos, ¿no? Aquí. Sí, aquí también son fantasmas. Son todos fantasmas, sí. Hay una cosa así de mundos fantasmales. Este es el muro de Berlín y hay alguien que se ha quedado atrapado en el muro y le están sacando fotos. Los turistas desaprensivos. ¿Y esto está dedicado a Bernard, no? Este sí. Pues sí, está dedicado también a Bernard. No, pero este es precioso, este original de Partida de Caza. Como colorista es único. ¡Wow! Alucinante. Te quería contar esta, porque es que hay muchas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas de Skyten y Peters. Este dúo de guionista y de dibujante crean todo un mundo. Esta obra maestra es La fiebre de Urbicanda. Hace un álbum, una historia, que básicamente es un mundo inventado, utópico, diseñado por arquitectos, una ciudad, Urbicanda. Tiene este estilo así grandioso que recuerda a las arquitecturas utópicas de principios del siglo XX, ¿no? Que también son como muy totalitarias, tienen un estilo también un punto como muy fascista. Bueno, entonces en este mundo resulta que este arquitecto un día encuentra un cubo y ese cubo es un cubo solo de aristas, está vacío, solamente se ven las aristas y lo encuentra en una excavación y lo deja encima de la mesa, se va a dormir, por la mañana descubre que el cubo ha crecido y se ha pegado a la mesa. Y las aristas están empezando a crecer como si fuese una planta, ¿no? Está empezando a crecer las aristas. Y a lo largo de los días el cubo va desarrollando una red en el que de repente sale fuera de la casa, empieza a inundar la ciudad, empieza a crecer. Y entonces empieza a crear un problema para la ciudad, porque eso empieza a atravesar las casas, las calles, las avenidas. Y entonces el problema era que el cubo, al haber quedado encima de la mesa ligeramente apoyado en un libro, pues no estaba creciendo alineado en línea recta y verticales, estaba creciendo en diagonal y estaba cargándose toda la perfección de la ciudad, del orden. Y entonces es una idea increíble. Y entonces la ciudad empieza a adaptarse a esta nueva red que está empezando, que tienen que como que adaptarse porque entran en las casas, destruye directamente casas enteras, porque las aristas empiezan a tener tamaños pues de casi como de casas, de edificios, y es gigante. Bueno, pues esta es la primera, bueno, no es la primera historia que hacen juntos, pero es la que más éxito tienen, que premio en Angoulême, La fiebre de Urbicanda, y a partir de ahí empieza a desarrollar esta historia de las ciudades oscuras. Entonces, cada álbum es sobre una ciudad, y cada álbum es sobre un elemento. Entonces, bueno, desarrolla este estilo Skyten de ilustración clásica, todo con muchísimo detalle y muy arquitectónica, ¿no? Pero los guiones son increíbles, ¿eh? Por cierto, que Peters es un tintinófilo y escribió uno de los mejores libros sobre Tintín que hay, la biografía, y otro es El mundo de Hergé. Y entonces estas son ilustraciones, la única página que hay de un cómic aquí es esta, que es la de La fiebre de Urbicanda, que es un momento en el que ellos están caminando por esta ciudad donde no hay bocadillos, para que veamos el peso, ¿no?, que tiene toda esta arquitectura. Esa es muy bonita. ¿Ves? Mira aquí ellos, que son como nada, unas
siluetas minúsculas en esta masa. Que eso va a ser justo antes de que él descubra, cuando llegue a su casa, que el cubo ha empezado a crecer y está... Y luego esta es una de las cosas que hace Skeiten mucho, que es mezclar blanco y negro con color. Y lo hace mucho. Lo estaba viendo y digo, lo hace mucho. Reichstag, tío. Sí. Totalmente. Sí, que es de ese estilo de grabado clásico europeo, muy bonito. Aquí concluimos el episodio, pero volvemos con un especial dedicado en exclusiva a uno de los genios absolutos del arte del cómic, Moebius. No os lo podéis perder.